Les damos la bienvenida a los congresistas Carmen Omonte y Alberto de Belaúnde. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Encantado. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Jaime. Nos escuchamos bien, fuerte y claro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, comprenderán que la ley que permite la devolución de fondos de la ONP ha despertado una enorme polémica por las consecuencias que esta norma puede traer. Quizá no ahora, pero en el futuro, después de esto, se avisora bastante desalentador. Hasta las iglesias han puesto el grito en el cielo. Congresista Omonte, quería comenzar con usted. El Consejo Interreligioso del Perú sobre retiro de aportes de la ONP es un atentado contra el único sustento para miles de ancianos pobres. Las iglesias y las comunidades religiosas han señalado en un comunicado que la iniciativa aprobada en el Congreso, con su voto y el de otros más, rompe la cadena de solidaridad intergeneracional sobre la cual está basado el Sistema Nacional de Pensiones. El Consejo Interreligioso, madre mía, ¿qué tiene usted que decir, congresista Omonte? Me imagino, querido Jaime, que es básicamente por desinformación. Estos proyectos de ley en los que estuvimos trabajando diversas comisiones dentro del Congreso de la República ya desde marzo, debió haber tenido desde un inicio el apoyo, el interés por parte del Ejecutivo. Lastimosamente, recién hace pocos días, el Ejecutivo plantea una alternativa que evidentemente no fue aceptada. No puedo entender como peruana, como madre de familia, y evidentemente también como política, que no se entienda cómo había que atender una demanda de urgencia por parte de millones de aportantes y exaportantes. Eso sí, como lo decía en la pregunta, se entiende. Lo que está reclamando el Consejo Interreligioso es que las jubilaciones van a extinguirse con esta ley. O sea, puede haber ahora el paliativo de la UIT. ¿No es que se van a quedar sin pensiones? O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿De dónde va a salir la plata para la pensión de los jubilados en el futuro? Cuando para enfrentar esta crisis el Ejecutivo decide ya invertir audazmente, como lo han dicho los especialistas extranjeros, es en América Latina el país que ha tenido la mayor inversión, la inversión más audaz para enfrentar la crisis, ya más de 100.000 millones de soles. Cuando el presidente Vizcarra hace una semana anuncia una entrega de segundo lote de bonos universales por cerca de 6.500 millones de soles, ¿se hubiera pensado así, que estábamos condenando a los más vulnerables? No se dijo eso, Jaime. Por tanto, hoy me parece bastante duro que se pronuncien diferentes instancias cuando se pretende también atender frente al hambre, a la desocupación, a los graves problemas de salud que estén sufriendo millones de peruanos que han aportado en diversas cantidades de tiempo, sobre todo aquellos que no llegaron a los 20 años y que todos han coincidido que era totalmente injusto, que era un sistema perverso, que no pudieran tener acceso a parte de sus fondos. A ver, vamos a darle la palabra ahora a Alberto de Belaúnde. Hay desconocimiento, dice la congresista Omonte, y que lo que acabo de entender, creo que nuestro público también, y usted también, es que sí se garantiza que habrán pensiones después de, si es que esta norma entra en vigencia o no está luego la observación, o por ahí alguien habla de alguna demanda de habeas corpus o cosas por el estilo para detener, frenar esta norma, pues aparentemente, según nos dice la congresista Omonte, todo está bien. ¿Usted qué opina? Bueno, yo voté en contra de la propuesta que se votó el día de ayer, pero quisiera empezar señalando algo en lo cual Carmen y yo, y creo la mayoría de congresistas y la mayoría de peruanas y peruanos estamos de acuerdo, que es que el sistema actual de pensiones no es un sistema totalmente justo, de acuerdo. Sobre todo lo que está sucediendo en la ONP. Y tomando en cuenta además que la mayoría de nuestros adultos mayores hoy en el país no están en ninguno
de los dos sistemas, ni en el público ni en el privado. No llega a un momento de su vida en el cual no se siente protegido ni atendido por el Estado. Y esa es una situación que tiene que cambiar. Y esto se viene diciendo hace varios años. Recordemos que hubo la Comisión de Protección Social que presidió David Tuesta y que dio un informe muy completo en 2017, y no vemos hasta el momento una actuación firme para la reforma integral desde el Ejecutivo y desde otros sectores. Hay desde comienzos de este Congreso una comisión especial que justo preside Carmen y que es muy importante para asegurar que ese tema esté. Pero yo me refería más a las consecuencias, que es lo que el gobierno reclama. El gobierno reclama las consecuencias. Es absolutamente claro que no podemos permitir que personas que han aportado por no llegar a los 20 años no puedan contar con una pensión. Es también claro que tenemos que aumentar los mínimos y máximos de las pensiones de la ONP. Incluso yo iría más allá. Tenemos que asegurar que el sistema cuente los años que una mujer trabajadora le da al trabajo doméstico no remunerado para que cuente para tener una pensión digna. En todo eso estamos de acuerdo y creo que lo que tenemos que encontrar es la manera para plasmar esto y asegurar que el discurso de la pensión sea un discurso lleno de justicia. El problema está en que la propuesta aprobada el día de ayer, en mi opinión, tiene básicamente tres problemas. El primer problema es que es una propuesta que caería en una inconstitucionalidad, ¿no? Por un lado, el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, y así lo establece expresamente esta Constitución e incluso la Constitución del 79. También en el ámbito de las inconstitucionalidades, la Constitución establece muy claramente la intangibilidad de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces ahí hay ya dos cuestionamientos que son cuestionamientos importantes. De acuerdo. Pero el segundo punto, Jaime, que creo que es importante de tener en cuenta, es que ya el sistema público es un sistema con muchos problemas. El 25% del dinero que va a las pensiones lo pone anualmente el Estado porque no alcanza el fondo del sistema público. A diferencia de las AFPs, esto es muy importante que los televidentes lo tengan claro, no hay cuentas individuales, sino hay este concepto que viene usado el Consejo Interreligioso de solidaridad intergeneracional. Hoy pongo plata como aportante. Así es. Para que hoy Pero miren, alguien reciba. Perdóneme, miren lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy es que el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley que suspendía el cobro de peajes es inconstitucional. Y congresista Omonte, usted votó a favor de esa ley. Congresista de Belaúnde, usted se abstuvo. Me sorprende. Pero porque un poco la abstención es a veces otorgar, ¿no? No, en este caso le aseguro que no. Bueno, pero ahí está. La votación habla por ustedes. ¿No cree, congresista Omonte, o no teme, quiero decir, que pase lo mismo con esta ley? Si ya se está diciendo que no tienen los congresistas iniciativa de gasto al dar sus leyes, al aprobar sus leyes, les pasó esto en mayo y ustedes decían, vamos con todo, los peajes se suspenden. ¿Qué se ha creído las empresas de peajes para cobrarle a la gente si estamos en cuarentena? Estábamos en mayo, en efecto, en cuarentena. Y miren lo que les han dicho el Tribunal Constitucional. Han logrado que los 7 magistrados que nunca votan juntos se plieguen y por unanimidad digan, esto es una barbaridad, no va. ¿Teme que pase lo mismo con la ONP? Yo espero que no lleguemos al nivel de que el Tribunal Constitucional tenga que dirimir sobre esta ley. Yo espero realmente... Pero es que no tienen iniciativa de gasto. Vizcarra, si me permites, Jaime, espero que el presidente Martín Vizcarra asuma la responsabilidad en coherencia con el Pacto Perú que ha presentado, que el premier Martos dijo hace pocos días en el Congreso de la República que había que llegar a un nivel de desprendimiento por parte de los políticos, por parte de los poderes. Hoy necesitamos que el Ejecutivo tenga desprendimiento y así como ha decidido
que se invierta y que se recoja del tesoro público decenas de miles de millones para diferentes niveles de necesidad para enfrentar esta crisis, hoy, en vez de buscar y poner a sus funcionarios a plantear y revisar cómo es que se demanda de inconstitucionalidad de esta ley, más bien los ponga a revisar los instrumentos financieros y presupuestarios para que planteen finalmente una alternativa a los aportantes. Pero permítame una duda adicional. Usted preside una comisión que está evaluando la reforma del sistema de pensiones. Pero lo único que se puede ver hasta ahora, que están reformando, es que los aportantes de los dos sistemas, público y privado, se lleven toda su plata. Es la única reforma que se ha visto hasta ahora. Es decir, ustedes, ¿qué reforma se puede hacer cuando ya no va a haber plata? Porque ya viene lo de las AFPs también. Gracias por permitirme contarlo un poco. La reforma del sistema previsional, y tengo el honor de presidir la comisión, es una comisión multipartidaria y tenemos el plazo y lo vamos a cumplir porque esta reforma es la demanda de los ciudadanos y de todos los sectores que hasta hoy han participado en nuestra comisión. Por ejemplo, vayamos al punto. La ONP. De aquí en adelante. ¿Cuál es la reforma de la ONP? Concretamente, así en 2 líneas, si usted tuviera que vender su reforma, usted tuviera que dar un mensaje muy ligero, pero a la vez profundo, es decir, rápido en palabras. ¿Cuál va a ser la reforma en la ONP? Propondremos un sistema viable, financiera, sosteniblemente, de mayor cobertura. Hoy se atiende solamente al 28% de los ¿cuentas individuales? De mayor calidad. ¿Cuentas individuales en la ONP? Se está estudiando, en primer lugar, la posibilidad de que sea un sistema integrado. Hoy son sistemas divorciados. Que existan las cuentas llamadas nocionales, que puede haber un porcentaje como la AFP, pues, de reparto, pero bajo cuentas individuales. Estamos analizando varias propuestas dentro de cada uno de los pilares. Ajá. Y eso se va a entregar en octubre, Jaime, con responsabilidad, con calma, pero hoy tenemos que atender demandas coyunturales. Habían leyes que habían que atender, propuestas de ley que habían que atender. De acuerdo, a ver. En las comisiones ordinarias. Ahora, congresista de Belaunde, a ver, usted ha votado en contra. Sería interesante poder escuchar sus argumentos. ¿Por qué votó en contra? Porque, a ver, algunos datos que yo tengo acá. Hugo Ñopo ofrece unos cuadros muy interesantes. Por ejemplo, al 2019, la PEA, la población económicamente activa en el Sistema Nacional de Pensiones, no llegaba ni al 15% de la población. 15% de la población. Y encima es casi inexistente en los pobres. ¿Para quiénes se ha legislado con esta norma? Más, entre los pobres, los ingresos laborales formales son inexistentes. ONP y AFP y conceptos similares, dice Ñopo, están muy lejos de sus prioridades. ¿Qué se ha aprobado entonces? ¿Para quién se ha aprobado? Son básicamente 3 motivos que me llevaron a votar en contra. El primero, ya lo señalé, que es la inconstitucionalidad por los 2 artículos que he señalado de la Constitución. El segundo tiene que ver con la naturaleza propia de cómo funciona el sistema, y esto va en contra de la solidaridad intergeneracional y no toma en cuenta que ya es un sistema que no es sostenible por sí mismo, sino que ya hay dinero del presupuesto público entrando mes a mes para las pensiones. Y el tercer elemento es que no se trata que ahora los funcionarios se pongan a estudiar de dónde va a salir el dinero. La idea es que este tipo de propuestas y en general los proyectos de ley tengan un análisis costo-beneficio que incluya previamente estos estudios. ¿Este lo ha tenido? ¿Este proyecto aprobado lo ha tenido? ¿Costo-beneficio? El cálculo que yo tengo es 13.000 millones de soles. 13.000 millones de soles más o menos es lo que nos está contando hasta ahorita la pandemia. No 13.000 millones de soles. Porque entre otras cosas no sabemos de dónde va a salir el dinero. Y recordemos, Jaime, que la disciplina fiscal, el respeto a principios básicos macroeconómicos no son abstracciones, son las que han permitido contar con crecimiento económico en las últimas décadas en el país, son las que ayudan a que haya empleo, las que permiten que invirtamos en educación, en salud. Es lo que nos ha permitido tener una buena imagen en los mercados internacionales y atraer inversiones. ¿Y entonces con esta ley qué va a pasar con eso para usted?
El problema es que ya en los mercados internacionales... Ya no tenemos buena imagen. Por el comportamiento que está habiendo por parte del Congreso peruano. La sentencia de hoy día del Tribunal Constitucional no pone fin al problema que hemos generado con la ley de peajes. No. La cual solo lo declara inconstitucional. Esto va a ir al CIADI y nos va a costar millones de dólares a todos los peruanos pagar a estas malas empresas que no merecen un centavo nuestro, pero que vamos a tener que indemnizar. Entonces, es importante no solo fijarnos en el objetivo noble, que es importante tener objetivos nobles, yo destaco la buena fe, yo destaco la sensibilidad de los colegas, sino asegurar que las medidas que tomemos sean constitucionales, sean técnicas, para poder cumplir esos objetivos nobles. La idea aquí, congresista Omonte, no es mirar las cosas en blanco o en negro. Yo creo que el espíritu, es decir, lo que motiva una norma de este tipo, es algo en lo que podemos coincidir. ¿Quién no va a querer que se le dé una bonificación a gente que en este momento está pasando las de Caín? Por supuesto. El problema, me parece, son las formas. Primero, no atender la máxima que dice que el Congreso no tiene atribuciones para ver gastos públicos. Y lo segundo, como dice el congresista de Belaunde, no evaluar el costo-beneficio de esta norma. Le acabo de decir un dato, yo se lo estaba diciendo al congresista de Belaunde y usted paró la oreja. 13.280 millones de soles es lo que costaría esta norma. Y más de 13.280 mil millones de soles, cifras más, cifras menos, pero ese es el grosso modo, nos está costando hasta ahora la pandemia. Es decir, no es poca cosa, es un montón de plata. O sea, hay que evaluar primero esas cosas antes de mandarse con una ley que probablemente, mire qué día estamos hoy, 25 de agosto, probablemente el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional. Entonces, otra vez, así como los peajes, otra vez les va a pasar esto que quedan mal, es decir, quedan mal como legisladores, porque los legisladores tienen que no solamente emitir leyes a borbotones, sino tener un estudio previo muy bien evaluado, consistente. Jaime, en primer lugar, las cifras no son como se ha mencionado. En la pandemia ya se está gastando más de 100.000 millones de soles. Solo en el último lote de bonos que se van a entregar en septiembre se están invirtiendo 6.500 millones de soles. Por eso es que desde afuera decían que Perú es el país que tiene el gasto más audaz. No es una cifra similar la que se Claro, pero eso era en marzo. Invertiría para pagar la deuda, porque eso es lo que hay que tener muy en claro. No es una donación, son recursos que fueron recaudados en un momento de cada uno de los aportantes, el 13% de sus sueldos. Y un dato adicional, cuando hablamos de constitucionalidad, ¿por qué no prima el artículo 1 de nuestra Constitución para todos nosotros? Que finalmente es el artículo que puede sintetizar lo que significa nuestra Carta Magna, la defensa de la persona humana, de su vida, de su dignidad, que es la base de la sociedad, la base del Estado. Creo que ese es un marco de interpretación que confío que si en algún momento tiene que evaluarlo el Tribunal Constitucional, pese sobre todo lo demás. Pero como vuelvo a decir, espero que el presidente Martín Vizcarra tenga la voluntad política de firmar esta ley y no de iniciar... Parece que no. Anoche el premier Martos adelantó que se va a observar. Entonces el camino va a ser peliagudo. Les agradecemos mucho. Jaime, brevemente, porque viene el magistrado Espinosa Saldaña también, por favor. Brevemente. Sí. Es importante que todos cuidemos el proceso deliberativo en el Congreso. Por ejemplo, esta norma se exoneró de segunda votación. Pudo haberse visto en unos días, con lo cual... Para eso existe la segunda votación. Ustedes son congresistas, usted lo sabe mejor que yo. La segunda votación es para reflexionar, justamente. Y en el caso de Carmen siempre se ha debatido con respeto, con argumentos, siempre es un gusto estar con ella, pero lamentablemente uno escuchaba el debate en el pleno de ayer y habían colegas que planteaban básicamente o apruebas esto o eres un traidor. Ese deterioro
del debate público nos hace daño a todos. Y ojo, en el Partido Morado también hay ropa tendida. Carolina Lizárraga ha votado a favor. No se han puesto ustedes muy de acuerdo, que digamos, ¿no? Yo como invitado, siempre la ropa como invitado. La comento dentro de casa. Ya. Dentro de casa, bueno. No voy a comentar sobre mis colegas, pero sí una reflexión general para los 130 congresistas, ¿no? Tenemos que elevar el nivel del debate público, especialmente de acuerdo. En una situación. Les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho por esta entrevista. Gracias, Carmen Omonte, Alberto de Belaunde con nosotros, gracias. Bueno, esto apenas comienza y la verdad sea dicha, la misma bruma y el mismo lodo que hoy nos está dejando la ley para los pensionistas de la ONP, nos dejó hace unos meses, se lo acabo de decir a los dos congresistas, en medio de la cuarentena, recordemos, la ley que suspendía el cobro de peajes que fue aprobada por el Congreso. La congresista Omonte votó a favor, el congresista de Belaunde se abstuvo. Se advirtió que no era lo correcto, por más que los mismos congresistas que hoy hablan del pueblo y sus necesidades, por entonces se quisieron congraciar con la gente y decir, no es posible, ¿no? ¿Cómo vas a pagar peajes si estamos en cuarentena? Como si fuera así de sencillo.